Hola jóvenes de séptimo y octavo año básico. Espero hayan tenido una linda mañana y bienvenidos a esta semana que cierra el trimestre. Lo vamos a cerrar con algunas actividades que ustedes mismos han hecho. En este momento vamos a ver dos tipos de actividades. Una que es el tablero matemático y el otro es la demostración del volumen de un cubo a partir de cubos más pequeños. Todas estas actividades han sido diseñadas, creadas, ¿cierto?, por ustedes mismos en sus casas. Así que los invito a observar, a aprender de cada una de ellas. Ponga atención. Hola, nosotros somos Amanda y Lixia y les tenemos un tutorial de cómo sacar el área del cuadrado y el volumen de un cubo. El área de una figura es el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. El cuadrado es una figura geométrica plana de 4 lados iguales. Lo primero que tenemos que saber es que siempre al sacar área de un cuadrado tenemos que multiplicar base por altura. Por lo que en nuestro caso sería 10 elevado a 2, que es igual a 10 por 10, que da como resultado 100 centímetros cuadrados. El cubo es un cuerpo formado por 6 caras cuadradas e iguales. Las partes del cubo son caras 6, aristas 12, vértice 8. Tiene diagonal y centro. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un cubo. Debemos medir su lado. El de nosotras mide 10 centímetros. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Para sacar el volumen de un cubo tenemos que tener siempre claro que es 10 elevado a 3, porque es base por altura por fondo, que sería igual a 10 por 10 por 10, que da como resultado 1000 centímetros. Muchas gracias por escuchar, esperemos que le haya servido. Hola, soy Sofía Arauz y hoy les voy a enseñar cómo hacer un cubo, calcular su área y volumen. Tenemos la hoja y para esto debemos utilizar una regla y un lápiz. Lo primero que necesitamos saber es cuánto medirá nuestro cubo. Yo en este caso lo haré de 5 centímetros. Marco la regla los 4 cuadrados iguales. Primero hago un puntito en el 5, luego en el 10, luego en el 15 y en el 20. Y trazo la línea. Como verán, aquí tenemos los 4 cuadrados. Luego trazo una línea hacia arriba con los mismos 5 centímetros en cada punto.
trazaré una línea y como verán, ahora tengo los 4 cuadrados. A cada lado del segundo cuadrado hago uno nuevo. Ahora, como esta figura la debemos recortar y pegar, debemos hacer unas pestañitas acá. Ahora tenemos listas las figuras para llegar y recortar. Ahora que ya tenemos listo esto, vamos a ir doblando cada pestañita. Para tener la forma. ¿Ven? Ahora necesitamos pegamento y empezamos a pegar. Como ven, ya tenemos nuestro cubo armado. Lindo, ¿verdad? Y podemos calcular el área y el volumen de este. Antes de comenzar, es importante recordar que un cubo tiene 6 caras todas iguales, 12 aristas de igual longitud y 8 vértices. La fórmula para calcular el área total de un cubo es 6 por a al cuadrado. Como nuestro cubo mide 5 centímetros por lado, nuestra fórmula quedaría así. Seis por 5 al cuadrado es igual a. Ahora, 6 por 25 es igual a 150 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área del cubo es 150. Debemos recordar que el volumen es el espacio que ocupa un objeto. Se calcula considerando el alto, el ancho y la profundidad del objeto. El cubo que tenemos acá es un cubo que tiene 3 unidades por lado. Si se fijan aquí hay 1, 2, 3 para el lado y 1, 2, 3 para arriba y 1, 2, 3 para atrás. Por lo tanto, tenemos un cubo de 3 por 3 por 3. Si lo calculamos nos queda 3 por 3 es igual a 9. Por 3 es igual a 27. Entonces, el volumen de nuestro cubo sería 27 centímetros cúbicos. Hola, yo soy Betsy Vargas del octavo básico A y les voy a presentar cómo calcular el volumen de un cubo y además cómo podemos realizar un cubo a partir de diferentes materiales que tenemos en casa. Entonces, para realizar el cubo vamos a ocupar
una caja de cereal vacía, pero también la podemos reemplazar por una hoja de blog, una hoja de cuaderno, cartón forrado, algo que ustedes tengan en casa y que crean que sirva. Pegamento de cualquier tipo, ya sea líquido o en barra. Y el tercer punto es totalmente opcional, que son elementos decorativos. Ahora les voy a mostrar un video en el que se muestra cómo podemos realizar un cubo a partir de una red. Ya, ahora les voy a enseñar cómo hacer un cubo, así como este. Y para eso vamos a necesitar una red que tenga 6 cuadrados y 7 de estas viñetas, que es para ayudar a pegar mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser por las marcas, ir doblando las diferentes viñetas de esta manera. Y después vamos a aplicarles pegamento para ir formando nuestro cubo. Yo aquí le puse en la viñeta de acá pegamento y aquí también, y ahí se va formando. Realizamos lo mismo del otro lado y finalmente le aplicamos la tapa. Así de simple es hacer un cubo. Entonces, ahora en caso de que no se haya entendido, voy a realizar una pequeña explicación de cómo pegar las viñetas. Entonces, a cada una de las viñetas le vamos a poner pegamento. Con viñetas me refiero a estas orillas que hay en algunos cuadrados. Entonces, la vamos a pegar en esta parte de acá y esta de este lado de acá. Esta aquí y esta acá. Y estas tres que quedan van a ir una acá y una acá. Y eso sería todo. Entonces, así quedaría el cubo y yo lo decoré como si fuera un dado. Yo repetí este procedimiento 8 veces y tengo 8 cubos. Entonces, ahora en cuanto a cómo calcular el volumen de un cubo, se debe multiplicar el ancho, el alto y el largo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Está este super cubo que hicimos a partir de todos los cubos y yo le saqué dos diferentes fotos. En esta yo creo que se ve mejor, así que lo vamos a realizar a partir de esta. Entonces, están el alto, el ancho y el largo. El alto posee 2 unidades, entonces su medida sería de 2 unidades. Lo mismo pasa con el ancho y el largo. Entonces, podríamos aplicar la fórmula que sería 2 por 2 por 2, y eso nos daría el resultado. O podríamos sumar la cantidad de cubos que conforman este cubo gigante. Y sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y hay una escondida ahí atrásito que se ve acá, pero en esta no se puede ver. Y serían 8 en total. Y si multiplicamos 2 por 2 es 4, y 4 por 2 es 8. Entonces nos dan el mismo resultado. Podemos aplicar cualquiera de las dos fórmulas siempre y cuando sea posible aplicarlas. Y eso es todo, agradezco su atención y espero que se haya entendido cómo calcular el volumen y cómo realizar un cubo a partir de los materiales que tenemos en casa. Hola, bueno, mi nombre es Belén Albornoz, soy del octavo básico A y te voy a estar enseñando algunas cositas sobre el cubo y el cuadrado. Partamos por lo más fácil. ¿Qué es un cuadrado? Es una figura geométrica plana. Además, es un cuadrilátero regular y todos sus lados son iguales. O sea, a diferencia del cubo, el cuadrado no tiene volumen. Continuemos con el área y el perímetro. El área mide el espacio dentro de una figura. En cambio, el perímetro es la distancia alrededor de una figura o forma. Ahora, ¿cómo se calculan? Súper fácil. Para calcular el perímetro se suman todos los lados, como muestra el siguiente ejemplo de acá. Tenemos un cuadrado donde los lados miden 4 centímetros cada uno, por lo que para sacar el perímetro tendríamos que solamente sumarlos.
y el resultado nos daría 16 centímetros. Por lo tanto, 16 centímetros equivale al perímetro de este cuadrado. Y para calcular el área, se multiplica la base por la altura. En este caso, como estamos viendo cuadrados, sería lado por lado, porque es igual. Y este cuadrado nos mide los lados 12 centímetros, como podemos ver. Y esto nos va a dar 144 centímetros cuadrados. Así de sencillo. Voy a continuar con el cubo. ¿Qué es un cubo? Un cubo es una pieza u objeto geométrico en forma de caja que posee 6 lados iguales. O sea, tiene 6 caras exactamente iguales. Tiene 8 vértices, que las vértices son estas de aquí. ¿Ya? Y tiene 12 aristas, que son estas de acá. ¿Ya? Y algo que destaca del cubo, del resto de los paralelepípedos, es que todas sus caras son cuadradas y tienen los ángulos idénticos. O sea, eso destaca de todos los paralelepípedos. El volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Ya sea un objeto, cualquier cosa que ocupe espacio, el volumen es la medida de ese espacio que ocupa ese cuerpo. Y su unidad de medida es el metro cúbico, como indiqué ahí. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Esto es sumamente sencillo. El volumen es igual a la altura por la longitud por la profundidad. O sea, se multiplican esas tres y te va a dar de resultado el volumen. Así de sencillo. Ahora te voy a explicar las potencias para que así puedas entender la siguiente diapositiva. Las potencias expresan una multiplicación de un número por sí mismo y consta de dos elementos, la base y el exponente. La base es el número que se multiplica por sí mismo. El exponente indica cuántas veces se multiplicará. Relación entre potencias, cuadrados y cubos. Ejemplo número 1. Las potencias que tienen como exponente el número 2 se denominan cuadrados. Observemos esta imagen y fijémonos principalmente en la primera figurita. Si sacamos el área, que es la multiplicación de los lados, en este caso que nos da 4, y eso si lo leemos en potencias, nos daría 2 al cuadrado. Y así con todos los otros cuadrados. Ejemplo 2. Las potencias que tienen como exponente el 3 se les denomina cubos. Observemos también estas figuritas de acá. Principalmente la primera también. ¿Ya? Si sacamos el volumen, que el volumen es la altura por la longitud por la profundidad. En este caso sería 2 por 2 por 2. En este caso nos da 8, ¿no es cierto? Y esto se lee, o sea, en potencias se lee 2 al cubo. Y si le agregamos alguna unidad de medida, por ejemplo, centímetros o metros, se leería 2 centímetros cúbicos, 2 metros cúbicos, etc. Vamos a hacer 8 cubitos y los materiales para eso son una regla, la que tú tengas en tu casa, cualquiera sirve, cartulinas o cualquier otro papel, puede ser diario, revista, lo que tú tengas, tijeras y pegamento. Ahora, ¿por qué necesitamos 8 cubos? Porque si te das cuenta, este cubo de acá, que es el que queremos hacer, tiene 2 cubos acá, 2 cubos acá y 2 cubos acá. Y si es que esto lo vemos en potencias, que sería 2 por 2, o sea, acá estaríamos sacando el volumen, esto nos va a dar 8. Por lo tanto, en este cubo grande caben 8 cubos pequeños. Y entonces necesitamos 8 cubos chiquititos para hacer este cubo grande que queremos formar. Paso número 1.
dibujar en la hoja o cartulina el siguiente patrón. Cada cara mide 4 centímetros. Las caras son las que les voy a hacer una X, ¿ya? Y los dobleces miden 0,5 centímetros y son los que les estoy haciendo una línea, ¿ya? Y no se te puede olvidar utilizar regla. ¿Por qué? Porque si es que no usas regla te va a quedar todo chueco y te va a quedar feo. Paso número 2. Doblar los dobleces. Así será mucho más fácil cuando los peguemos. Algo así te debería de quedar. Si es que no doblas los dobleces, te será imposible, literalmente imposible, pegarlos porque va a ser una superficie plana. Paso número 3. Pegar los dobleces con las 6 caras. Así formaremos un cubo. Guíate por el siguiente video. Recuerda que al pegarlos tienes que mantener sujetada la cara contra el doblez, porque si es que no, se te van a despegar como a mí me pasó ahí. Y la idea es que tienes que mantenerlo sujetado un buen rato hasta que se pegue bien. Paso número 4 y final. Una vez que tengas los 8 cubos armados, podremos formar un cubo más grande. Y listo. Como puedes ver, así me quedó a mí. Y es un cubo creado por 8 cubitos más pequeños. Gracias por ver mi PowerPoint. Espero que te haya gustado mucho el trabajo que hice y que te haya quedado todo súper claro acerca del cubo y el cuadrado. Y eso, ojalá te cuides y te quedes en tu casita. Hola, este es mi juego matemático. Para poder jugar hay que lanzar los dados y el número más grande comienza primero. Este jugador tira el dado para avanzar y cuando te toque una pregunta, y si la respondes bien, sigues jugando. Y si la respondes mal, te quedas donde mismo. Finalmente gana el que llega a la meta. 2. 2. 1, 2. Avanza 2 espacios. 1, 2. Pregunta. Ya, pregunta. ¿Qué número no es divisor de 40? ¿8, 7 o 4? 7. Muy bien, te toca de nuevo. Lanzando. 1. Pierdes una jugada. Ya, me toca. 4. 1, 2, 3, 4. Léeme la pregunta. ¿Cuál es el resultado de 13 por 8? 13 por 8 es 104. Bien. Me toca de nuevo porque tú perdiste una jugada. 1. Pregunta. Julia tiene 1000 pesos y perdió 500. ¿En cuánto quedó? 500 pesos. Sí. Ya. Me toca de nuevo. 1, 2, 3. La última pregunta porque ahí paramos el juego. Escribe la ecuación, el triple de un número sumado en 3. Sería 3x más 3. Es igual. Bien. Eso sería Todo. Muchas gracias. Hola chicos, espero que hayan disfrutado las actividades que sus compañeros realizaron a partir de los contenidos aprendidos. Esperamos que les hayan gustado y que sigan motivados a realizar más actividades de este tipo. Que tengan un muy buen día.